Muy buenos días, amigos de México. Hoy día, por su aniversario, estamos con una agenda especial. Estamos ahora empezando estas ponencias y presentaciones en la primera Feria Virtual del Libro. Vamos a empezar con el homenaje al rey Nezahualcóyotl a cargo de José Enrique Álvarez. Adelante, José Enrique. Muy buenos días a quienes siguen este programa en vivo, porque nos permitirá presenciar y escuchar una serie de ideas con respecto a estas fechas que tienen que ver con lo que hoy se conmemora en nuestro país. No quiero dejar de agradecer en principio a los organizadores de esta Feria Virtual del Libro México, septiembre del año 2020, por haberla ideado, planificado y realizado. Tampoco puedo dejar de reconocer el gesto de haber considerado a mi país, México, como objeto de conmemoración por un aniversario más del inicio de su guerra de independencia, un día 16 de septiembre del año de 1810. Finalmente, doy las gracias por haberme invitado a rendir un homenaje por este medio al rey Netzahualcóyotl. Por lo demás, estos días de distanciamiento físico y confinamiento, sugerido por las autoridades correspondientes como mecanismo de defensa ante un virus perfectamente desconocido. No quiero dejar entonces de iniciar esta presentación con una serie de preguntas que nos permitirán exponer nuestras ideas. La primera pregunta, y no tengo duda de ello, es por qué elegir a un personaje que poco más de un siglo antes de la guerra de conquista por parte de los españoles nació, creció, asumió su reinado y murió medio siglo antes de este suceso. Una segunda pregunta que vale la pena hacerse: ¿por qué él, el rey Netzahualcóyotl, y no otro personaje que hubiese participado en la guerra de independencia, como dictaría la historia oficial, 3 centurias y media después de muerto este? ¿Por qué no, por ejemplo, que es una pregunta muy trascendente, homenajear a quien ha sido reconocida históricamente en todo el orbe como la primera poetisa de trascendencia inconmensurable e indiscutible en habla hispana, como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo? Responder estas interrogantes con la fuerza argumental sólida y profunda que requiere siempre me ha conducido a recordar una idea cenital de un gran intelectual peruano, por cierto, José Carlos Mariátegui, quien retoma del pensamiento de Karl Marx una serie de ideas para aplicarlas en la interpretación de nuestra realidad originalmente indígena, a través, por ejemplo, de su esquema de la evolución económica, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Cito: en el plano de la economía se percibe mejor que en ningún otro hasta qué punto
la conquista escinde la historia del Perú. Y agregaremos nosotros en lo que también sería la Nueva España y que originalmente era Mesoamérica. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú, lo mismo que en la región mesoamericana, una economía que brotaba del suelo y que la gente peruana o mesoamericana realizaba cotidianamente. Los conquistadores españoles destruyeron, sin poder naturalmente reemplazarla, esta formidable máquina de producción. La sociedad indígena, la economía incaica o mesoamericana, se descompusieron y anonadaron completamente al golpe de la conquista. Rotos los vínculos de su unidad, la nación se disolvió en comunidades dispersas. El trabajo indígena cesó de funcionar de un modo solidario y orgánico. Los conquistadores no se ocuparon casi sino de distribuirse y disputarse el pingüe botín de guerra. Despojaron los templos y los palacios de los tesoros que guardaban. Se repartieron las tierras y a los indios sin preguntarse siquiera por su porvenir como fuerza y medios de producción. José Carlos Mariátegui, 2007, página 134 de sus 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana. De este modo, como podremos apreciar en este homenaje, la conquista como un hecho histórico escindió en 2 momentos nuestra historia, antes de la conquista y a partir de la conquista, aunque los vencedores nos dicen que es antes de Cristo y después de Cristo. Pero aún más, la conquista misma impuso como necesidad histórica, antitética, dialéctica, primero las luchas de resistencia y luego la guerra de independencia. Luego entonces, esta última, más que ser resultado de la actividad y acción de una serie de personajes y héroes, llámense como se llamen, es una necesidad histórica que requirió para su concepción, desarrollo e instrumentación un tiempo de prácticamente 300 años, los 3 siglos que duró la colonia. Desde luego, es necesario tomar en cuenta además que la revolución de independencia no constituyó, como se sabe, un movimiento indígena. La promovieron y sufructuaron los criollos y aún los españoles de las colonias, pero aprovechó el apoyo de la masa indígena. José Carlos Mariátegui, El problema del indio, en sus 7 ensayos para una interpretación de la realidad peruana, 2007, página 162. Es decir, la guerra de conquista y la guerra de independencia tienen como posludio y como preludio, respectivamente, la colonia. El periodo de la colonia es el espacio que muestra nítidamente este doble proceso de conquista, primero militar y luego cultural y psicológica, por un lado, y por el otro lado, de resistencia, que aunado a ello la incapacidad real de los conquistadores de construir una nación que nunca tuvieron proyectada, pues solo llegaron a saquear. Crearon las condiciones o las favorecieron para la creación
de una estrategia de guerra y lucha de independencia. Ergo, podemos admitir el hecho irrefutable de que antes de la conquista había lenguas, había culturas, tradiciones, creencias religiosas, estados-nación, estadistas, filósofos, ingenieros, música, poesía, escritura, textos, leyes, ejército, identidad y más. En este sentido, los conquistadores no nos dieron lengua, patria, religión, cultura, etcétera, como algunos creen y sostienen. Quizás lo que pudiéramos admitir es que en esta etapa de la historia, el periodo de la colonia se dio la construcción de una cultura sincrética o mestiza de diversos órdenes. De otro modo, sería inadmisible la presencia de recursos que permitieron una resistencia que fue enriqueciéndose con otras experiencias culturales e históricas de otras regiones del orbe, así como de nuestro espacio, sin un proyecto propio. Téngase claro que ya el padre Bartolomé de las Casas, en su defensa de los indios, presentó un caso muy resonado, comentado en Memoria del Fuego por Eduardo Galeano, en el tomo 1, el caso de Atuey. Atuey era un indio que tuvo la osadía de enterrar un Cristo en la tierra para que fuese fértil y fue condenado a morir a la hoguera por herejía. Cuando el cura preguntó, en este caso no Bartolomé de las Casas, ¿por qué había enterrado el Cristo bajo tierra? Atuey respondió que lo había enterrado porque si su Dios era más poderoso que los propios, le suplicaba que permitiera a la tierra la producción del alimento. Sin embargo, el cura antes de morir le dijo, si te arrepientes, llegarás al cielo con nuestro Dios, con el Dios verdadero. Y Atuey le preguntó, ¿y en ese cielo están los cristianos? Y el sacerdote respondió, desde luego. Entonces Atuey dijo, mejor me voy al infierno. Esa resistencia no está narrada en los héroes llamados de la independencia, sino pareciera ser que de su buena voluntad, de su alta conciencia, surge un proyecto como una guerra de independencia. También nos es dable considerar, como está claramente documentado, que los conquistadores, más que construir un proyecto de nación, llegaron a saquear, destruir, eliminar lo preexistente y a imponer lo suyo como deseable, humanamente dicho. Una muestra fehaciente de lo que se propone es, sin duda, la vida y obra del rey Netzahualcóyotl, sobremanera porque fue él, sin duda alguna, la figura más trascendente de la poesía escrita en lengua mexicana, náhuatl, en el periodo prehispánico, y entre unos cuantos más, su hijo Netzahualpili, ambos señores del reino de Texcoco, según refiere Juan Domingo Argüelles, 2012, de las páginas 23 a la 25, en su Antología General de Poesía Mexicana. Sin embargo, vale la pena preguntarnos quién fue el rey Netzahualcóyotl. Según refieren las crónicas, un día 28 de abril del año 1402, que entonces se denominaba en náhuatl Semazatl
o uno venado, del año Cetoxtli o uno conejo, nació en Texcoco, capital del señorío de Acolhuacan, situado al noreste del Valle de México o al norte de la Ciudad de México, a orillas del Gran Lago de Texcoco, al noreste, el príncipe Alcomistli Netzahualcoyotl, que significa brazo o fuerza de león, y coyote hambriento o ayunado. José Luis Martínez, 1972, página 11 de su libro dedicado precisamente a Netzahualcoyotl, vida y obra. Netzahualcoyotl era hijo de Iztlizóchitl o Metoxtli, o Iztlizóchitl el Viejo, señor de Texcoco, y de Matlacihuatzin, quien era hija de Huitzilitl y hermana de Chimalpopoca, señores sucesivos de México Tenochtitlan. Asimismo, era nieto de Techolatla, señor de Texcoco, y padre y antecesor de Iztlizóchitl, otro señor de Texcoco. Hacia el año 1414, Iztlizóchitl, el Viejo, el padre de Netzahualcoyotl, previendo su probable muerte en las guerras internas, determina jurar como rey de Texcoco y nombrar a Netzahualcoyotl con apenas 12 años de edad como príncipe heredero. Un día 24 de septiembre de 1418, cuando Netzahualcoyotl apenas contaba con 16 años, después de varios días de persecución, es asesinado Iztlizóchitl. A partir de este momento, la vida de nuestro personaje ocurre entre persecuciones y evasiones por toda una década, llenas de sucesos extraordinarios y objeto de leyendas. Entre los años de 1420 y 1426, de sus 18 a los 24 años, los pasó en Tenochtitlan, protegido por sus familiares. Es decir, el reino de Tenochtitlan o México Tenochtitlan y el reino de Texcoco estaban gobernados por personajes desde 3 generaciones atrás pertenecientes a la misma línea familiar. El nuevo señor, el que ganó las batallas a los señores de Texcoco y Tenochtitlan, Tezosomoc, previendo su muerte en dichas guerras, encarga a sus hijos, entre ellos Maxtla, que sigan gobernando. Y al morir el primero, el día 24 de marzo del año 1427, en Azcapotzalco, asume el poder Maxtla, quien impone una tiranía. Estamos hablando de marzo del año 427. Este periodo muestra que desde la época en que Tezosomoc, el tirano de Azcapotzalco, y luego su hijo Maxtla, humillaron y asesinaron a los reyes de México, Tenochtitlan y de Texcoco, y aún pretendieron liquidar estos señoríos, parecía necesario establecer alianzas que conjuraran peligros semejantes. Esto lo refiere también José Luis Martínez, 1972, página 47. Así se concretó tal alianza y, apoyados por otros pueblos aliados, derrotaron a los tepanecas, comandados por Maxtla, y a partir de este triunfo se consolidaría un poco después lo que fue conocido como la Triple Alianza, integrada por Moctecumotzin, señor de México Tenochtitlan, Netzahualcoyotzin, señor de Texcoco, y Totoquihuatzin, señor de Tlacopan. Quizá valga la pena aquí meter una pequeña nota lingüística sobre el náhuatl. Son muchos los indicadores que sirven para expresar el lenguaje honorífico en el náhuatl. Sin embargo, de todos ellos, el utilizado como prefijo, como sufijo en las inflexiones verbales o solamente en otras inflexiones
Para este caso, el sufijo tzin es el que se emplea para expresar reverencia en nombres propios. Netzahualcoyotl, Netzahualcoyotzin, Netzahualpili, Netzahualpilitzin, Moctezuma, Motecutzomatzin, Totoquihuatzin. A partir de este momento, Netzahualcóyotl y los tres señores recuperan los reinos o señoríos de Texcoco y México Tenochtitlan y restablecen las fronteras de la ciudad de Texcoco y los linderos con tepanecas y mexicas. Esto ocurrió el día 11 de agosto del año de 1427, es decir, la tiranía de Maztla no duró ni medio año. El día Seojin, quinto del octavo mes llamado Micahuiltzintli. Hacia el año Nahui Ajatl, o Cuatro Caña, 1431, cuando cumplía 29 años, Netzahualcóyotl fue finalmente jurado señor de Texcoco. Como podemos reconocer hasta aquí, en primera instancia, Netzahualcóyotl era un guerrero y un estratega militar consumado. Y por herencia, un monarca y estadista que supo organizar un Estado con todas sus funciones esenciales, militar, política, económica y administrativa, además de cultural. Pero preguntémonos, ¿cuál fue la obra del rey Netzahualcóyotl? A partir de este momento, el señorío de Texcoco fue reconociéndose en el mundo náhuatl como un centro de radiación cultural por la posesión de los archivos de los documentos indígenas que allí se guardaban. Esto es la famosa colección, probablemente la más importante del mundo indígena, que formó Netzahualcóyotl y acrecentó Netzahualpili de los libros pintados. Tanto José Luis Martínez como, por ejemplo, Miguel León Portilla lo refieren en sus textos. Como se sabe, esta magnífica obra, con la llegada de los españoles, fue saqueada y quemada. Otra vez, tanto José Luis Martínez como Miguel León Portilla o Ángel María Garibay lo refieren, retomando las crónicas de la época y reconstrucciones hechas, por ejemplo, por el indígena Fernando Alba Izlizóchitl, que era también de la estirpe del reino y señorío de Texcoco. Según Fernando Alba Izlizóchitl, las ordenanzas de quemar por herejía toda esta obra y el reino fue realizada por quien vino en representación de la iglesia con los conquistadores, Fray Juan de Zumárraga. Sin embargo, los defensores de Zumárraga y otros historiadores dicen que fueron los propios conquistadores de Texcoco, porque llegaron pocos españoles, pero obtuvieron como apoyo también las alianzas de los grupos indígenas que fueron sojuzgados y controlados por los señoríos de Texcoco y México Tenochtitlan. En consecuencia, dicen que fueron ellos, los propios indios, quienes quemaron y no la iglesia representada en ese momento por Fray Juan de Zumárraga. El otro problema es el de hace tiempo, y lo tengo muy claro, el presidente en turno de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tuvo la osadía de decir que los libros ya existían en México y se le fueron encima a todos los detractores, que evidentemente lo acusaron de ignorante porque el libro se atribuye, según las viejas historias prácticamente, al trabajo de la invención de la imprenta por Juan Gutenberg.
Y sin embargo, las crónicas de tradición oral demuestran que había en su transcripción de lengua oral a lengua escrita, tanto en náhuatl como en castellano, que sí existían tales textos. En consecuencia, los textos que fueron recuperados o escondidos por quienes los alcanzaron a proteger se conocen como los famosos códices, que han sido estudiados e interpretados, entre otros, por Ángel María Garibay, Miguel León Portilla y algunos propios sacerdotes que, como Motolinía, o como el propio Bernal Díaz del Castillo en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, o el propio Bartolomé de las Casas, u otros que enseñaron a leer y a escribir y bautizaron, por ejemplo, a Fernando Alba Islizóchitl, y fueron demostrándose y reconstruyéndose la existencia de esos libros pintados. Es decir, en vez de ser libros estructurados con líneas como conocemos en la lectura castellana o española, fueron pintados con glifos y se les conoció como pictoglifos. Si para algunos estos no son libros, para Miguel León Portilla, Ángel María Garibay, José Luis Martínez, o por ejemplo, Juan Domingo Argüelles, entre muchos otros, el propio José Carlos Mariátegui, tanto en el problema del indio como el problema de la religión, de sus 7 ensayos para una interpretación de la realidad peruana, lo dejan claro. Evidentemente existían, pero la noción de libro es distinta. En el caso de nuestra Mesoamérica, se conocía como Tlamatinime a quienes eran los poseedores del conocimiento, sabedores o sabios. Y los Tlamatinimes tenían la posibilidad material de compartir esa experiencia tanto oral como escrita. Por ello es que esos libros pintados que sobrevivieron no solo a las guerras de conquista militarmente hablando, sino también por ocultamiento y defensa de los mismos que hicieron indígenas como un mecanismo de resistencia, demuestran la existencia de este fenómeno. Y es probable que no fuese errada la idea que propaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Claro que existían textos, escritos, historia y mucho más. Durante el gobierno de Netzahualcóyotl, y esto está también perfectamente documentado en las crónicas, se crearon escuelas o calmecac, entre ellas, por ejemplo, el Tlacateo y el Telposcali. Una para los hijos de los principales, el Tlacateo, y otra que era la escuela pública, el Telposcali. Además, una tercera escuela de carácter especial fue creada para las hijas del rey. Es decir, que el rey Netzahualcóyotl tuvo el tino de plantear 3 tipos de escuelas en una época en que era impensable hablar de la escuela pública. Como sabemos, los españoles llegaron, una vez cumplida la fase militar de la conquista, a plantearse la educación por 3 razones fundamentales. Era necesario acabar con las lenguas originarias e imponer su lengua como lengua de unidad de la Nueva España. Por lo tanto, el primer objetivo de la educación del conquistador fue castellanizar. El segundo objetivo fue cristianizar, es decir, formar en las comunidades conquistadas la formación cristiana.
y en tercera instancia formar algunos artes y oficios para el servicio de las encomiendas que se les dieron a algunos españoles. El resto sirvieron como carne de cañón en el desarrollo de la minería por la necesidad de saquear oro, plata, cobre, bronce, jade, etc. Llevarse cuestiones como el cacao, café y otros productos que se producían en esta región. Y muchos murieron en ese trabajo. Y naturalmente el desarrollo de la industria minera y de las ciudades poseedoras de estos recursos fueron las primeras en desarrollarse. Otra natural era el transporte. Cómo realizaban el traslado de lo que saqueaban a los puertos. Básicamente el puerto de Acapulco, que fue donde se tuvo el primer esquema de impuestos y de recepción de comercio con Europa. No cabe duda que Nezahualcóyotl tuvo el tino, además, entre otros, de crear otra escuela especial dedicada no solo como escuela, sino como región especial a los enfermos desahuciados, a las personas con necesidades especiales, menores sobre todo, y un jardín botánico impresionante para el desarrollo de la farmacopea, de lo que fue la medicina prehispánica que también existía. En el patio mayor de los palacios texcocanos, por ejemplo, se hallaba la universidad. También alguien tuvo la osadía de decir que había universidades. Por eso voy a poner entre comillas la universidad. Pero en el patio principal de los palacios de Texcoco había una institución en la cual se reunían los poetas y los sabios oclamatinimes del reino, oclamatinis, y donde además se poseían todos los archivos reales, entre ellos los libros pintados. También se encontraba allí la sala de música y ciencias y las escuelas de arte adivinatorio, poesía y cantares. Esto lo despreciaron los conquistadores porque dijeron que suplicar en las iglesias era más importante que todo este trabajo. Entre sus obras más destacadas y que todavía perduran en la actualidad, voy a referir las siguientes por ser las más elocuentes. Hacia el año 1430, siendo sumamente joven, Netzahualcóyotl, cuando todavía no se juraba como rey, dispuso la formación del bosque de Chapultepec, cuyos ahuehuetes, según leyendas cuentan, él mismo sembró. Este bosque es muy famoso en el México actual. Incluso un colega argentino, fallecido lamentablemente hace algunos años ya mayor, el doctor Juan Enrique Ascuaga, cuando una ocasión visitando Buenos Aires me presentó los bosques de Palermo. Me dijo, es como su bosque de Chapultepec, solamente conocido en el mundo. Allí vivieron, por ejemplo, el emperador Maximiliano y Carlota, ya construido como castillo, pero antes de ello, ese bosque fue diseñado y construido por el rey Netzahualcóyotl. En el año 1 Conejo, es decir, año de 1454, como producto de las relaciones diplomáticas que tenían en la Triple Alianza entre el gobierno o el señorío de México Tenochtitlan y el señorío de Texcoco, acordaron, debido a las sequías que se producían en la Ciudad de México o México Tenochtitlan en ese entonces, la construcción
de un acueducto desde Chapultepec a la Ciudad de México, ocupando también canales, para trasladar el agua hacia la ciudad. La conclusión de esta obra se realizó en el año 13 Conejo, año de 1466, permitiendo ello la llevada de agua a la Ciudad de México desde los bosques de Chapultepec. Dicho acueducto permanece hoy como patrimonio nacional. En tercer lugar, se menciona la construcción de la Albarrada de los Indios, o dique que dividía las aguas del lago de Texcoco, que eran aguas salitrosas, ¿sí? Y el primer acueducto que trajo el agua a la ciudad, porque uno resecaba y el otro favorecía la producción y la bebida de agua potable. Pues ese dique o albarrada de indios fue diseñado, construido y apoyado por las fuerzas del rey Netzahualcóyotl. Estas tres grandes obras, reconocidas hasta ahora por su magnificencia de conocimientos de ingeniería, mecánica del agua, traslado de esta, separación de unas de otras, muestran que la sabiduría, toma de decisiones y relaciones de estadista con los reinos es indudable. De su obra filosófica hablaremos al final. Pero su vida amorosa y de familia vale la pena también hablar un poco. Más allá de que como monarca era, o como monarca que era, tenía el rey todas las mujeres que quería de todo género de linaje, altos y bajos, y entre ellos tenía una por esposa legítima, José Luis Martínez, 1972, página 56. Según refieren los diversos documentos y crónicas, las estadísticas de sus hijos e hijas refieren solamente 60 hijos varones y 57 hijas. Y si se añaden los 2 hijos que tuvo con su esposa legítima, por los 117 anteriores documentados estadísticamente, fueron de entre sus 20 y 30 concubinas. En consecuencia, se le reconocen 119 hijos, 2 legítimos. Netzahualpili o Netzahualpilintli o Netzahualpitzin, cuyo significado es príncipe ayunado o deseado, fue su segundo hijo legítimo y sucesor del señorío de Texcoco. Según se refiere, nació hacia el año 1465, cuando Netzahualcóyotl tenía 63 años, y la madre de este, de Netzahualpili, 40. Por ello el significado de su nombre, príncipe ayunado o deseado. Según narran las leyendas, entre el laberinto de sus concubinas, que como dije se cuentan entre 20 y 30, de sus hijos y parientes, las ocupaciones de gobierno, la dirección de obras públicas, las acciones guerreras, intelectuales, filosóficas y su creación poética, no habían permitido a Netzahualcóyotl ocuparse en elegir la que debería ser su mujer legítima, que diese un sucesor a su señorío. Con dicho propósito, conseguir una mujer legítima, convocó que llevasen a las hijas legítimas de los señores de otros pueblos aliados y eligió entre ellas una muchacha que, por ser una niña, se la encargó a su hermano mayor, Cuautlehuantzin o Cuautlehuanintzin, para que la criara y educara, y una vez adquiriendo la edad, se le trajese al palacio. Ello demuestra que la idea de que los reyes abusaban de los menores, no, porque había normas jurídicas y éticas que
podemos tener claramente. Esta chica, antes de cumplir la edad para ello, murió su padre y su primo la desposó porque no conocía el compromiso con Netzahualcóyotl. Así sucedió que vagó muchos años Netzahualcóyotl y llegando al pueblo de Tepexpan, el señor de Tepexpan, Cuacuautzin, le invitó a comer a su casa y para halagarlo invitó a Azcalzochitzin, hija del infante Temitzin, a quien criaba Cuacuautzin, para casarse cuando cumplía la edad con él. Pero aquí llegó el pero. Azcalzochitzin robó el corazón del príncipe y rey de Texcoco y le curó la melancolía. Ante tal drama, Netzahualcóyotl planificó la muerte de Cuacuautzin, lo mandó al combate al frente de su ejército en las guerras floridas y pidió a sus comandantes que lo ejecutaran por alta traición. Cuacuautzin, sabiendo su destino, escribió este canto triste de Cuacuautzin. Flores con ansia mi corazón desea, que estén en mis manos. Con cantos me aflijo, solo ensayo cantos en la tierra. Yo, Cuacuautzin, con ansia deseo las flores que estén en mis manos. Yo soy desdichado. ¿A dónde en verdad iremos aunque tengamos que morir? Aunque fuera yo piedra preciosa, aunque fuera oro, seré yo fundido. Allá en el crisol seré perforado. Solo tengo mi vida, yo, Cuacuautzin, soy desdichado. Y así sigue otra serie de cantos. Como registran las crónicas, el matrimonio entre Netzahualcóyotl y Azcalzochitzin se celebró hacia el año 1443 o 44. Y entre la pasión y el crimen tuvo 2 hijos. El primero murió trágicamente. El poeta, rey y filósofo escribió estos 3 breves poemas con los cuales cerraré este homenaje, para ver la talla y estatura de la escritura, el estilo y su concepción de la vida, la muerte, las deidades y nuestras limitaciones culturales. Yo, Netzahualcóyotl, pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se parte, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. En otro poema dice, poneos de pie, amigos míos, poneos de pie. Desamparados están los príncipes. Yo soy Netzahualcóyotl, soy el cantor, soy papagayo de gran cabeza. Toma ya sus flores y tu abanico, con ellos ponte a bailar. Tú eres mi hijo, tú eres Yoyonsin. Toma ya tu cacao, la flor de cacao que sea ya bebida. Hágase el baile, no es aquí nuestra casa. No viviremos aquí. Tú de igual modo tendrás que marcharte. Y finalmente se pregunta, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? Mas por esto viviré llorando. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece, aunque nadie vivirá para siempre. Conclusión. Como podemos apreciar, más allá de toda leyenda, Netzahualcóyotl era un tlamatinime, sabio o el que sabe, poeta, filósofo, rey, estadista y estratega político y militar. Gracias. Muchas gracias, José Enrique, por la ponencia el día de hoy. Bueno, estuvimos con José Enrique Álvarez. Él realizó un homenaje al rey Nezahualcóyotl, ¿no? Pueden ver su ponencia, va a estar publicada en la Feria
Virtual del Libro México. Hoy día tenemos una agenda muy especial por el aniversario de México de un año más de vida. Bueno, vamos a pasar a leer algunos comentarios que tenemos en vivo, José Enrique. ¿No? Tenemos uno de los comentarios, dice, el bello acto de escribir y enseñar ya da cuenta a través de Intilipi Intelapi. Felicidades, excelente y nutritivo homenaje. ¿No? También tenemos saludos desde Chile, del mismo México también, Miriam Sobrán Ortega, presente y atenta. Bueno, los que recién se conectan, quédense con nosotros, que vamos a seguir con más ponencias, más homenajes a este bello país hermano que es México, en el día de hoy, miércoles 16 de septiembre. Muchas gracias por la ponencia el día de hoy, José Enrique. Muchas gracias por la invitación.